Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Un gozo de estar con ustedes hoy día, ya empezando el mes de la patria. Damos gracias a Dios por poder estar pasando agosto y esperamos que para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros, este sea un mes grato, un mes hermoso. Vamos a seguir con nuestra escuela dominical, el estudio de Apocalipsis. Ya estamos en la lección 26, que corresponde a Apocalipsis capítulo 20. Pero antes de ir más allá, vamos a tener un momento de oración. Oremos. Padre Santo, damos gracias, Señor, por este día, por todas sus bendiciones. Damos gracias, Señor, porque sin duda usted nos acompaña. Usted está siempre vigilando nuestras vidas, Señor, y protegiéndonos. No podemos pedir nada más, Señor, porque usted, sabemos, tiene cuidado de nosotros. Le pido que bendiga esta lección, bendiga a los que van a participar, Señor, y nos ayude, como siempre, a ser cada día mejores cristianos, buenos hijos suyos, Señor, y que estemos dispuestos a transmitir las buenas nuevas de salvación a aquellos que aún no las conocen. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Bien, Apocalipsis 20 trata principalmente acerca de los 1000 años. Hablemos de lo que es el milenio, ¿ya? Y dice así los primeros 15 versículos. Dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Los primeros 3 versículos, ¿ya?, donde dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto de ser desatado por un poco de tiempo. El siguiente ítem en la lista de eventos premileniales es este confinamiento de Satanás
en lo que se llama el abismo, por el tiempo que duren las actividades del reino. Hay un poder irresistible, ¿ya? Que cercenará toda actividad de Satanás por el lapso de 1000 años. Nada entonces impide que durante ese tiempo los santos de la tribulación tomen posesión del reino junto con el Mesías. En Daniel capítulo 7, versículos 18 y 27 dice lo siguiente: después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios te servirán y obedecerán. El versículo 4, antes en el versículo 1 al 3, hacer hincapié de que estos santos que van a reinar junto con Cristo durante el milenio, se refiere a todos aquellos que, habiendo pasado a la tribulación, murieron por causa de Cristo. Durante la tribulación van a haber personas que van a ser salvas. Todas esas personas que van a escuchar el testimonio de los 144.000 judíos que van a estar predicando el evangelio del reino. Esa gente va a creer en Cristo nuevamente. Sin embargo, a diferencia de la actualidad, que Dios protege a los suyos, que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, en aquella época no va a ser así. Sin embargo, esas personas van a creer, y por creer van a sufrir la muerte durante la tribulación. Es a esos santos a que se refiere los primeros 3 versículos, que van a reinar junto con Cristo durante este milenio aquí en la tierra. Versículo 4 dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Se fijan, se refiere a la gente que, habiendo creído en Cristo, durante la tribulación no van a recibir la marca de la bestia, no adoraron la bestia. Y dice que esa gente que va a morir durante esa época, dicen, van a vivir y reinar con Cristo 1000 años. El Señor Jesucristo, por lo tanto, va a asignar a estas personas funciones en el reino, funciones legislativas, judiciales. La autoridad real se le va a otorgar a todos aquellos santos. Los santos de la iglesia también van a gobernar junto con Cristo. Los mártires de la tribulación reinarán con Cristo y con la iglesia en distintos niveles. Los sobrevivientes de la tribulación van a gobernar sobre varias ciudades como recompensa por su fidelidad frente al sufrimiento. Y los apóstoles se sentarán en 12 tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. La Biblia nos dice que todos aquellos que van a participar del rapto, que es la primera parte de la segunda venida de Cristo, van a estar con el Señor en el cielo hasta que termine el milenio, momento en el cual todos van a regresar a ser parte de lo que es la primera resurrección. Dice que son benditos los que tienen parte en aquella primera resurrección. El versículo 5 dice: pero los otros muertos, ¿ya? Esto se refiere a todos aquellos que fueron arrebatados, ¿no es cierto?, durante el rapto, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Es decir, todos los justos que murieron resucitarán a una condición de glorificación, ¿no es cierto?, antes del milenio. Todos los impíos también van a resucitar al término del milenio. La diferencia entre unos y otros, digamos, la diferencia entre la primera y la segunda resurrección, es que la primera resurrección es para vida eterna y la segunda resurrección es para condenación eterna, ¿ya?
Y la diferencia entre las dos resurrecciones va a ser justamente esos 1000 años. La primera resurrección involucra a todos los justos que se levantarán con cuerpos glorificados en varias etapas. Los primeros, podríamos decir, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es las primicias, son los que resucitan durante el rapto, y después aquellos que van a ser muertos y van a resucitar durante la tribulación. La última resurrección, como les decía recién, es resurrección para condenación. Van a resucitar los muertos, y dice, y todos aquellos que no se hallaron inscritos en el libro de la vida van a ser lanzados al lago de fuego. En Apocalipsis 7 al 15, que corresponde a los 1000 años del reino, estos 1000 años van a ser ininterrumpidos, van a cumplirse a cabalidad. Y luego, dice, Dios va a soltar del abismo a Satanás, lo va a liberar como una prueba frente a toda la población milenial. Dice, versículo 7, dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá, fíjese bien, dice, a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. ¿Ya? Entonces, durante esos 1000 años va a nacer mucha gente va a nacer. Y una vez que Satanás sea suelto, a pesar de que podríamos decir, a pesar de que estos 1000 años con el gobierno de Cristo son 1000 años perfectos, Él va a gobernar con equidad, Él va a gobernar con justicia, Él va a tener un gobierno perfecto aquí en la tierra. Pero a pesar de que las condiciones son perfectas, ahí se va a demostrar que no es el medio ambiente que echa a perder al hombre. El hombre, en su esencia, tiende a la maldad. ¿Ya? Porque uno podría preguntarse, ¿acaso todos los residentes de la tierra, en los últimos 100 años del período del reino, van a ser creyentes? ¿Acaso el medio ambiente, que es perfecto, erradicará gradualmente de la mente y del corazón de la descendencia de Adán la maldad, dejándolo inmune a las acechanzas del diablo? ¿Acaso aquellas personas no regeneradas estarán dispuestas a arrepentirse y tomarse de Cristo voluntariamente? Y la respuesta es un rotundo no. A pesar de que tienen todo como para creer en Cristo nuevamente, para arrepentirse, ¿ya? No lo van a hacer. Un grupo muy grande de seres humanos van a darle nuevamente la bienvenida a Satanás como una oportunidad de librarse de las restricciones divinas. Dice la Biblia que el Señor va a regir con vara de hierro. Hay mucha gente que no le gusta que se les gobierne con autoridad, que no les gusta que se le digan las cosas como tienen que ser. Siempre quieren hacer las cosas a su manera. Pero el ser humano se le olvida que Dios es todopoderoso. Dios es único. Dios es omnisciente. Dios es omnipresente. Todos los mejores atributos solamente los tiene Dios. Y no porque el hombre quiera hacer las cosas a su manera, Dios va a doblegarse ante la voluntad del hombre. Hoy día estamos acostumbrados a que el ser humano haga como bien le plazca. Pero durante el reino de Cristo en la tierra las cosas no van a ser así. Y aquellos que son rebeldes, aquellos que no quieren doblegarse, doblar la rodilla delante del Señor, son aquellos justamente los que van a volver a dar la bienvenida a Satanás. Se van a unir a él con un propósito, ¿ya? Y el propósito es luchar
en una batalla final en contra de Cristo. No quisieron aceptar el gobierno teocrático ni el reino mesiánico. Así que por fuera cumplieron seguramente con todas las obligaciones que tenían que cumplir, pero su corazón estaba muy lejos de Dios. El versículo 9 nos dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos, la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Es tan ilógico pensar que el hombre puede levantar el puño en contra de Dios. Si Dios con solo soplar deshace al hombre. En realidad, en aquella época todavía el ser humano no va a entender que está tratando con el creador del universo, con este Dios omnipotente. Esta gran multitud de ciudadanos rebeldes, dice, eh, volverán a intentar atacar a Dios, librarse de Dios, pero esos esfuerzos van a ser totalmente inútiles. Dice la Biblia que del cielo va a caer fuego y nos va a consumir seguramente en un abrir y cerrar de ojos. Versículo 10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese infierno, ese lago de fuego, ese Hades, todo eso estaba dispuesto para Satanás y sus ángeles. Pero ahora también el ser humano va a incrementar el número de aquellos que van a ser atormentados, dice, de día y de noche por los siglos de los siglos. Aquellos que van a ser condenados por no creer en Cristo, que van a ser condenados por no recibir a Cristo como Señor y Salvador. Así que la carrera de Satanás habrá terminado para siempre en este punto, y este lago de fuego estaba preparado justamente para él y sus ángeles. En una llama eterna, Satanás va a sufrir un agudo tormento que no terminará ni disminuirá. Versículo 11 dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Llega entonces el momento en que Cristo resucita a los impíos de todas las edades, ¿ya? Y los relega, después de este juicio frente al trono, a un destino final y eterno. El juicio del gran trono blanco se va a convocar en algún lugar del espacio. Versículos 12 y 13 dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Cristo va a hacer comparecer a todos los inicuos, ¿ya?, delante de él. Y solo por su omnipotencia, cada uno va a tener que rendirle cuenta. Cada uno va a escuchar el registro de sus hechos y recibirán el castigo conforme a aquellos hechos. Cuando nosotros creemos en la actualidad, en esta época de la gracia, creemos en Jesucristo. La Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y Él se olvida de nuestros pecados. Todo registro de nuestras acciones antes de conocer a Cristo se borra definitivamente y el Señor no vuelve a recordar esos pecados, así como tampoco recuerda aquellos pecados que nosotros en arrepentimiento le confesamos y los dejamos atrás. Pero en el caso de aquellos que van a resucitar en la segunda resurrección frente al trono blanco, ¿ya?, ellos no van a tener limpios sus registros, sino que van a ser condenados porque en esos registros
se muestra que son dignos de condenación. Versículo 14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Él transferirá a todos los habitantes del Hades al lago de fuego. El Hades era un lugar que existía antes, podríamos decir, que el Señor Jesucristo viniera a la tierra. Estaba el seno de Abraham y el Hades, ¿cierto? Y todos aquellos que se iban al Hades permanecían hasta este momento de la segunda resurrección. Y ese Hades va a ser lanzado al lago de fuego, que es el infierno. Y ellos entrarán, dice, en un estado de eterna separación de Dios. Lo peor que puede existir en la condenación para aquellos que se van al infierno es estar separados de Dios eternamente y de todo lo que Dios significa. Separados del amor, de la luz, de la bondad, de todo lo bueno, para estar separados para siempre. Y el versículo 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La segunda muerte no es aniquilación. La segunda muerte no es dejar de existir, todo lo contrario. Los malvados sufrirán en el infierno mientras dure el trono de Dios, es decir, por toda la eternidad. La vida eterna no va a terminar, por algo es eterna, y así también la condenación va a ser algo eterno. Así que con esto se termina el capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Si tienen alguna pregunta, alguna duda o algún comentario, no se olviden de enviarlo al WhatsApp de la iglesia. Vamos a terminar con un momento de oración. Padre Santo, damos gracias, Señor, por este instante. Te damos gracias, Señor, por su fidelidad. Damos gracias, Señor, porque usted nos muestra a través de su palabra cómo son las cosas y nos advierte y nos llama al arrepentimiento y nos llama a vivir vida santa y nos llama a vivir de acuerdo a su voluntad y da oportunidad tras oportunidad. Pero va a llegar el momento en que esas oportunidades cesarán. Ayúdenos a hacer la obra mientras todavía hay oportunidad. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga.